Buenas tardes. Mi nombre es Esther Núñez y en nombre de la editorial Grupo Cero agradecemos su presencia hoy, 11 de marzo, en el acto que tengo honor de presentar. Dos libros nos reúnen: Poetas médicos del alma y Poesía, voz del pueblo. La presentación corre a cargo de Teresa Galeote y Gloria Gómez. Gloria Gómez realizará una semblanza del libro Poetas médicos del alma. Gloria nace en León y actualmente reside en Alcalá de Henares, donde trabaja. Es integrante del taller de poesía Grupo Cero de Alcalá de Henares, coordinado por Carlos Fernández desde 2011. En 2012 comienza a gestionar el blog de poesía Balcones de Poesía y Luna, y desde 2014 participa en la edición de la revista de poesía del mismo nombre como secretaria de redacción. Entre sus libros publicados citamos Nombre de mujer, del que es coautora en 2018, y el libro Caminante, su segundo libro, publicado en 2021. El segundo libro de poesía, Voz del Pueblo, lo presentará Teresa Galeote. Teresa nace en Madrid y reside en Alcalá de Henares desde 1982. Es licenciada en Filosofía y Letras. Ha sido consejera de la Fundación Cultural Colegio del Rey. Consejera en el Consejo Escolar Municipal y concejala del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en la legislatura de 1991 y 1995. Actualmente se dedica por entero a la literatura. Es autora de 14 libros. Entre ellos podemos citar El vuelo de Osiris y Lucrecia, Las orillas del tiempo, La Universidad de Alcalá de Henares en el contexto político del siglo XIX, entre otros títulos de esta autora repetidamente laureada con diferentes premios de novela e historia. Como ven, dos presentadoras que representan la cultura y la educación. Bienvenidas, Teresa, Gloria. Será un placer escucharos. Después de las presentaciones, el autor abrirá un coloquio en el que responderá las preguntas del público. Carlos Fernández es médico y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Publica libros desde 1995 y trabaja en Madrid y Alcalá de Henares desde 1986. En la actualidad coordina talleres de poesía desde 1998 e imparte cursos de psicoanálisis y medicina psicosomática. Al finalizar el acto, el autor firmará ejemplares de sus libros a los interesados. Esperemos que disfruten del acto y, de nuevo, bienvenidos y gracias por estar aquí. Muy bien. Bueno, unas palabras antes de bienvenidos, presentes y a los ausentes también, porque es una forma de presencia. He recibido un montón de felicitaciones por la presentación de los libros. Va a empezar leyendo Teresa. Es una persona cuyo nombre, Teresa Galeote, conozco desde que llegué a Alcalá de Henares en 1986, o al poco. Es un nombre que yo leía mucho, pero la conocí hace muy pocos años. Es interesante porque entre sus libros y los míos ha surgido una conversación. Las cosas han surgido entre los libros, ¿no? Y me parecía que era una persona idónea, adecuada, pertinente para presentar este libro. Un libro muy complejo en algunas cosas, muy complejo,
con una vigencia y en la que el autor no descubre nada. El autor no ha descubierto nada. El autor acerca autores a los lectores. Es la misión que tiene el autor. Y Gloria Gómez lleva vinculada al mundo de la educación en diferentes sectores más de 40 años, perdón. Ya sé que no parece que tenga tantos, pero... ¿no? Es que empezó muy chiquitita. Y es una investigadora, es una mujer que le gusta investigar fundamentalmente el papel de la mujer en la historia de la poesía, de la literatura del siglo XX. Una persona, en eso sí, normal. Entonces hará una semblanza de poetas médicos del alma. Ustedes pueden preguntar e interrumpir cuando quieran. Espero que la presentación... Aquí tienes algunas imágenes que coinciden. Ya están interrumpiendo. Pueden hacer fotos. Buenísimo. Qué rapidez ha tenido el teléfono, rápido, ¿eh? Pero tengo que ser obediente. Lo tengo en silencio, de verdad, pero no sé qué ha salido. Es que no te ha merecido revelar. No salga por aquí. Entonces, sin más preámbulos, vamos. Bueno, pues reiterar las buenas tardes y en fin, gracias por vuestra presencia y sobre todo yo darle las gracias a Carlos que me da la oportunidad, me hace un honor, es decir, en poder adentrarme en este libro tan maravilloso. El otro lo he leído pero un poquito más superficialmente, pero desde luego Poesía, Voz del Pueblo es un libro, como lo ha dicho, complejo, muy denso, es decir, que aquí nada hay de paja como en otros muchos libros, ¿no? Y entonces voy a comenzar por lo siguiente. Poesía, Voz del Pueblo. La poesía, como casi todos y todas que estéis aquí sabéis, es la manifestación de la belleza, del sentimiento estético o ético también, por medio de la palabra, sea verso o sea prosa. Aquí una frase que se me ha ocurrido de Gabriel Celaya. Maldigo la poesía como adorno concebido como lujo cultural de los neutrales. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Tiene 4 capítulos, este libro tan denso y tan estupendo y tan complejo. Y en el primer capítulo empieza por los albores de la humanidad. Nos comenta cómo en el lenguaje llegamos al pensamiento. Primero es el lenguaje, estos primeros signos, ¿no? Hasta establecer, o sea, un lenguaje ya más perfecto y después llegamos al pensamiento. El pensamiento después se estructura pues, en conceptos y demás, ¿no? Los primeros sonidos son las primeras huellas impresas en nuestro cerebro. El lenguaje va evolucionando a través del tiempo hasta elaborar el pensamiento. Hay que desarrollar un poco la evolución humana desde el Homo habilis, al cual nombra, ¿no? Es decir, cómo empieza con los instrumentos, ya empieza esa inicial ciencia, cómo a través de esos pequeños artilugios que hacen de piedra, el Homo sapiens comienza a elaborar toda esa condicionante y todas las condiciones que están a su alrededor se van a ir transformando a través de esto, ¿no? La liberación de las manos. Esto es un proceso de hominización, de pasar de aquel mono antiguo que teníamos, es decir, hace 4,5 millones o 5 millones, pues entonces se elabora un proceso morfológico y también psicológico, y a través, o sea, que del lenguaje y a través de las manos. Yo siempre pienso, qué hermosura porque yo creo que ahí es cuando empezó verdaderamente, cuando ya deja de andar a cuatro patas, como era, se libera de las manos, es el Homo erectus, que se llama, primero es habilis, después erectus, y entonces empieza a verse las manos. ¿Qué hago con mis manos? Coge cosas, se pregunta, empieza a preguntarse, ¿verdad? Y ese lenguaje, perdón, Teresa, ese lenguaje el que pone en bipedestación al ser humano. Exacto. Entonces, y a la vez que se levanta, mira al cielo. Y entonces me viene Hipatia, me viene a la mente Hipatia, una mujer, decir que en la ciencia ya empezó, es decir, una mujer adelantada a su tiempo, que mira las estrellas. Entonces a través, muere degollada por la religión, es decir, el fundamental fue el obispo Cirilo, tremendo, ¿verdad?
Entonces, ese proceso quería... Y luego la conquista del fuego, ¿no? El mito de Prometeo, algunos lo conoceréis, como se dice que Prometeo roba a Dios el fuego y entonces es condenado, se le encadena y los pájaros pues le picotean y le sacan las entrañas. Pues lo que importó en ese desarrollo el fuego, porque anteriormente todo era comida cruda. Con el fuego se elabora el alimento y ya esas digestiones tan pesadas que les tenía durante mucho tiempo haciendo, entonces ya pueden ir ellos elaborando el pensamiento y elaborando todo lo que el ser humano ya va haciendo. Interesante. Roba el fuego a los dioses para llevárselo a su pueblo, para que todos coman caliente. La identificación, entonces ya empieza todo ese proceso hermoso, ¿no? del ser humano. La identificación es la manifestación más temprana del reconocimiento del otro. Me conozco yo y se reconoce el otro, nos reconocemos los unos en los otros. El bebé, como ya sabemos, no siente esa distancia hasta los 6 meses aproximadamente, ¿no? Se siente parte de la madre. Tenemos los seres humanos placer, displacer, realidad. Todo eso forma un conglomerado de sensaciones con las que deben trabajar los seres humanos en los albores de la humanidad. Y entonces empiezan a preguntarse, ¿no? Viene el mito, vienen las religiones, viene el animismo, que son las almas, los muertos, que se pueden representar en los sueños. Luego ya hablaremos de los sueños, ¿no? Preguntas, actos fallidos, desconcierto, todo entra en el proceso evolutivo de los seres humanos. Freud nos habla de la pulsión como concepto metapsicológico. Ahí ya, luego hablaremos también cómo se confunde a veces la pulsión con el instinto. Yo luego tendré una pregunta que hacerte a ti sobre este aspecto. El instinto es un conocimiento que no necesita saber. Es una huella que permite sobrevivir a los animales. Los instintos los tienen los animales, que repiten las cosas sin tener conocimiento. Solo saben que necesitan hacerlo. En la magia y en la religión no hay sujeto pensante. La verdad se da como revelación a través de Dios. El religioso le da la responsabilidad a Dios. Si Dios quiere, se suele decir todavía. Si el mago me dice, o me conforma, o el chamán. Con Freud, la ciencia nos adentra en el revolucionario descubrimiento de la psique humana. No existe ciencia sin poesía. El texto nos muestra cómo los hechos científicos que han revolucionado la historia cumplen la función poética del conocimiento. Este libro es la poética del conocimiento. También nos habla en esa ciencia de 3 personajes revolucionarios, como es Marx, el inconsciente que descubre Freud, la teoría de la relatividad de Einstein. Estos son 3 personajes exponentes de la ruptura que supuso con la escolástica del pensamiento. 3 momentos claves que cambiaron la visión de la realidad. Si el matemático y filósofo Descartes afirmó «pienso, luego existo», entronizando la conciencia, con el descubrimiento del inconsciente, Freud lo declara como patrimonio universal y lo destroza. Es decir, la conciencia entronizada la destruye. No es que la destruya, o sea, la parcela, ¿no? La parcela sería mucho más lógico. Y con el psicoanálisis como método exploratorio de esa parte del ser, del inconsciente. En él nos demuestra que el inconsciente no puede ser capturado por la ciencia, que contamos con otros mecanismos para llegar a él, que es el psicoanálisis. En el ser humano como tal ya no hay instinto. ¿Lo ha dejado? Perdón. Antes de Freud, la conciencia era la reina. Cuando viene Freud, no la destrona, no le dice déjate ser la reina, pero le dice hay una ley, que es la ley del lenguaje, y que es inconsciente. Tú vas a seguir siendo la reina. La ley la marca lo inconsciente. A veces hacemos cosas en contra de nosotros mismos. Esa es la reina conciencia. Porque sí, porque me da gana. Esa es la reina conciencia que va a seguir estando vigente. Pero está afortunadamente el inconsciente que le dice, mira, ahí, eso te hace daño. Eso no te lo puedes llevar, que es de otro. Te conviene estudiar. ¿Por qué no lees un poco? ¿Por qué no haces algo de deporte? Etcétera, etcétera.
No, es perfecto. En el ser humano, como ya he dicho, ya no hay instinto. Lo ha dejado a un lado para humanizarse. Entonces ya es la norma y ya hay otras cuestiones. El ser humano es un ser cultural. O sea, es un animal cultural. Lo dice, hay un libro extraordinario del filósofo Carlos París que se dice: el hombre es un animal cultural. Se ha desgarrado de la naturaleza, ya no tiene instinto. Ya tiene palabra, pensamiento y toda la ciencia que va a ir desarrollando. Hay un desgarro, que luego después vamos a hablar en ese ello, yo y superyo, ¿no? Hay un desgarro y de ahí el dolor, las dudas, el sentimiento de muerte. La función poética le permite al psicoanálisis escuchar a quienes hablan y calmar sus pesares. Freud nos habla de la fase primaria animista del humano, de la etapa omnipotente a través del narcisista, del yo, nada más, del yo, el amor hacia sí mismo. Por otro lado, la religión nos promete un mundo mejor en el más allá, aislándonos del más acá, de la vida sobre la tierra. La función poética permite escuchar al otro y por ello elaborar la historia de los pueblos. La conciencia ha descubierto que la energía psíquica tampoco se destruye, solo se transforma. La lucha entre el ser humano y la sociedad es lo que crea el conflicto, la libido reprimida entre yo y el objeto deseado. El superyo creado también entra en contradicción con el yo. Por eso hablaba yo de una parcelación, o sea, de la conciencia, no es que, sino que establece, claro, unas normas, ¿no? En el capítulo 2 nos introduce la poética del conocimiento. Desarrolla los tres significantes revolucionarios. Dice que en toda revolución hubo poesía, así lo escribes. Hubo ruptura con lo establecido, lo pone en cuestión, todo lo anterior. Pero a través de la experiencia, evidentemente. La teoría del valor de Marx, el inconsciente de Freud, la teoría de la relatividad de Einstein, Marx establece el valor del uso, valor de cambio. Bueno, esto ya es muy complejo, aquí no se puede desarrollar, tendríamos que irnos a los libros de Marx, ¿no? Pero bueno, él ya deja ahí, sí, bastante, o sea, aconsejo el libro, el valor de uso, el valor de cambio, a través del cual se da la plusvalía en el sistema capitalista, y establece un materialismo histórico que él va a explicar cómo, es decir, ese valor de uso y valor de cambio ha ido evolucionando a través del tiempo hasta establecer este sistema capitalista. Hay otros sistemas antes, ¿no? O sea, donde se cambiaban los objetos, donde no había el dinero, donde no había, es decir, él establece todo de una forma materialista, o sea, viendo cómo se ha ido desarrollando la sociedad y lo expone todo en el Capital, ¿no? Freud crea el inconsciente, o sea, lo descubre, la interpretación de los sueños. ¿Qué es eso, verdad? Los sueños. Es lo que yo he puesto, disgregación de la conciencia en el ello, yo y el superyo, que son tres aspectos y luego los quiere desarrollar. Son muy interesantes porque ya hay una fricción, hay una contradicción siempre permanente, ¿verdad? La función onírica establece también el arte surrealista, que luego hablaremos un poco de él, ¿no? El sueño. Nos acordamos de Dalí, ¿verdad? Esa pintura que hace. Goethe, Van Gogh. Freud recibe, al parecer, el premio Goethe, se le entregó por un reconocimiento a la función poética que tiene el psicoanálisis, ¿eh? Einstein establece la teoría de la relatividad, del espacio-tiempo, masa-energía y la teoría de la gravitación. Bueno, en esto hay que decir, yo sí he mezclado ahí un poquito pensar a Ptolomeo, a Galileo, porque como sabéis, cuando hablamos de hablar, o sea, de mirar al cielo, como Galileo establece ese telescopio tan largo, o sea, que tan inmenso, tan intenso, para ver más allá de lo que el entorno sea. Primero Ptolomeo sí es cierto que fue el primero que dijo que la Tierra no era el centro del universo, pero en fin, ahí se quedó y no introdujo más elementos. Fue Galileo el que fue condenado y casi a muerte por seguir esa teoría de Ptolomeo. Perdón, antes de este hecho que nos trae Teresa, el hombre tenía ojos, veía cosas, pero no tenía mirada.
porque la mirada del sujeto, aunque Ptolomeo no lo supiera, pero, ¿no?, la mirada del sujeto está fuera del sujeto, no está dentro del cuerpo. Ni la mirada ni la voz están en el cuerpo, están fuera del cuerpo, están fuera del sujeto. Entonces hubo alguien que se permitió que con sus ojos no puedo, pero con un artilugio técnico tengo otra mirada de las cosas, que el ojo humano no puede percibir. Pero esa es la mirada. Bueno, pues esto lo desarrolla muy bien el libro, así que no os lo perdáis. En el capítulo 3 nos habla de la función poética del arte. La función poética nos permite soñar, aún despiertos. Nos anuncia también que no todo es arte, no todo poema es poesía, y no todo lo que se nos ofrece es arte, ¿no? Menasa interpretó en el primer Congreso Internacional de Poesía y Psicoanálisis que el inconsciente está estructurado como poesía. Y esto me lleva a mí a mencionar el dolor que expresa Segismundo, ese personaje de Calderón de la Barca, ¿verdad?, y que dice: el mayor delito del hombre es haber nacido, es cuando siente dolor por haber nacido ya hombre, ya se ha despegado del animal y siente dolor porque está ahí, ¿no?, encadenado. Es el principal personaje de La vida es sueño, como ya he dicho, de Calderón de la Barca. Es el desgarro de haber desprendido de esa animalidad. Hölderlin dice que el hombre ha experimentado mucho, que somos un diálogo y que podemos oírnos unos a otros. ¿Y desde cuándo somos un diálogo? Desde que el lenguaje surgió y se instaló como poesía. Desde entonces somos históricos. Él habla del poema. Es un decir y un expresar. Debemos tener claro que lo contrario al poema no es la prosa. La prosa no es prosaica. Es tan poética y escasa como la poesía. Presentar los universalmente válidos es el rasgo fundamental del pensamiento. Heidegger nos dice que la obra es el origen del artista. Ninguno es sin el otro. Es una interrelación del uno con el otro. Para él, todo un arte es un acontecer, el advenimiento de la verdad, y por ello es poesía. Todo gran poeta poetiza solo desde un único poema. Yo creo que también yo muchas veces he dicho que siempre escribimos sobre lo mismo, es decir, sobre lo que nos está arañando, sobre lo que nos... tanto en la poesía como en la prosa. Cada poeta tiene 5, 6, 8 o 10, como máximo, significantes, es decir, cosas importantes para él. O la muerte, o el amor, o la sombra, o la mujer, o la guerra, significantes para el poeta. Y cada uno, jugando con esos significantes, va construyendo poemas. Por eso que Heidegger decía de Hölderlin que en realidad es como si solamente escribiéramos un poema en la vida, aunque hayamos escrito 1000 poemas. Pues sí, el artista y la obra se retroalimentan. La obra de arte no es una cosa cualquiera, es la exteriorización del artista. Necesitan de terceros, eso sí, necesitan para transmitirlo, ¿no? La obra se desprende del creador o de la creadora y fluye hacia el exterior. Observamos que algunas obras arquitectónicas ya no son lo que fueron, pero algo se mantiene en ellas de sus orígenes. A veces también habla, es decir, el libro, de efectivamente que el introducirnos en la psicología es como adentrarnos también en el campo de un arqueólogo, ¿no? Es decir, establecer, aunque son muy diferentes, pero en cambio es introducirnos dentro, ¿no?, en el psiquismo, ¿no? Es curioso que este ejemplo lo tomaran, exactamente el mismo ejemplo, lo tomaran Freud y Einstein para dar cuenta de sus disciplinas ciencias y de los mecanismos que intervienen en los principios y las operaciones. Los dos toman, con una diferencia de 5 o 6 años, y no creo que se hubieran copiado el uno del otro, ¿no?, pero toman ese ejemplo, ¿verdad? Muy interesante. Claro. La inquietud del artista le lleva a volcar en la obra todo lo que llevaba dentro y se vacía hasta buscar otro significante. Y vamos al otro poema, y vamos al otro libro. Bucear hasta encontrar en otro acicate, ese otro que le lleve a proseguir su obra inacabada, porque está inacabada así.
hasta que no, en fin, hasta que se muere. Su obra inacabada para proseguir el combate, ¿no? El combate que, como bien ha dicho Carlos, pues es la justicia, en fin, la impudicia, el amor, tantas cosas que nos pueden motivar, ¿no? Pero siempre es el ser humano. El alemán Alberto Durero afirma: el arte está verdaderamente metido en la naturaleza, quien pueda arrancarlo lo tiene. Y yo recuerdo las columnas, ¿no? Las columnas de los templos, es que no son árboles, ¿verdad? Bueno, yo he traído este libro porque si os podéis hacer con una edición donde Durero, la Divina Comedia de Dante, es una perfecta simbiosis de palabra escrita y de dibujo. Es una maravilla, es una maravilla. Es una maravilla. Va pasando, como ya sabéis, por el purgatorio, el infierno, el cielo, en fin, es una maravilla. Desde que la conozco, siempre va con libros en las manos. Yo, si queréis, os lo paso, pero luego que claro que me lo devolvéis para que veáis los magníficos dibujos que están, es decir, aquí se muestra lo siniestro de lo que ahora hablaremos, lo siniestro, todos las almas en pena. Maribel, si quieres pasarlo, es que me ha parecido muy interesante por esa combinación, por esa, en fin, unión, ¿no? La metamorfosis a través de la creación en la tela, al pintar, en el papel en blanco o en el escenario, se experimenta el triunfo de la vida sobre la muerte, la salud sobre la locura, la amistad sobre la soledad. También nos habla de la guerra, tiene unas páginas donde nos habla de las guerras, una creación del ser humano también. Las guerras mundiales o parciales son consecuencia del abandono del ser. El ser humano es la materia prima más importante y en esa materia es sujeto de la usura. La que permanece es todo usura cuando se niega al hombre en la guerra, dejando que su voluntad se disuelva en el proceso y de la voluntad de poder que emana de la filosofía de Nietzsche. Se traduce la guerra como ejemplo de la negación. La lucha por el poder y el poder mismo es propia al hombre de la posibilidad de la palabra. Y nos habla de subhumanidad, de superhumanidad, de ulterhumanidad, nos dice Heidegger. El método psicoanalítico le permitió a Pichon Riviere describir lo que emerge cuando se estudia la preocupación por el movimiento en los pintores y en escultores, siendo fundamentalmente el sentimiento de la muerte. Eliot nos dice en un poema: aquello que es vivo es lo que puede morir. Sin embargo, en la creación se produce el efecto contrario. Aquello que es muerto, una naturaleza muerta, algo que no tiene vida, puede ser recreado en la obra estética. Pichon Riviere nos recomienda la lectura de Freud, Lo siniestro. Esta obra es cortita, ¿verdad? Sí. Recuerdo que la leí hace tiempo, tengo que volverlo a leer. Nos recuerda a los cuentos de Hoffmann. Sí, es que ¿no? está aquí escrito, sí. Lo siniestro en Freud, la vivencia contradictoria. O sea, es una vivencia contradictoria, donde lo extraño se nos presenta como conocido y lo conocido como extraño, generalmente familiar, que regresa con una sensación de extrañeza y de angustia. ¿En qué condiciones ocurre? Freud reemplaza un cuento de Hoffmann. Aquí sí que lo he cogido, lo coge de otro cuento también, hay otros cuentos, pero él coge el de Hoffmann, donde un hombre echa arena a los ojos de una chiquillería y después de estar todos llenos de arena se los arranca, ¿no? Se los lleva a los ojos. Y le sirve el relato para hacer un símil con el padre temido, del cual se espera la castración. Y yo aquí pongo Edipo Rey, ¿verdad? Edipo Rey que se ciega, también Edipo Rey se ciega cuando ya, porque claro, cuando mata al padre, está el mito, ¿no? El mito también en Freud de Edipo, ¿no? Como yace con su madre, ha matado al padre, pero él cuando le mata no sabe que es su padre. Después,
es cuando ya lo sabe y entonces se saca los ojos, ¿no? Ahí es donde subyace el miedo a la muerte, la supresión del yo, al escindirse del superello. Ahí ya sí podrías, bueno... Es que yo en realidad, yo creo que este libro da más que para... En fin, hay que presentarlo, pero da para un seminario. Sí, es un piloto, eso es un piloto, se lo agradezco. Querida. Freud toma el mito de Edipo, de Sófocles, ¿no? Que se arranca los ojos al darse cuenta que había yacido con su madre, que había matado a su padre sin ser consciente, o después se dio cuenta y se fue al desierto y se arrancó los ojos. Ese es Sófocles. Freud toma el mito, es decir, la estructura vacía del mito. ¿Por qué? Para decir que de alguna manera al ser humano, al cachorro, que nacemos enfermos, como ha dicho Teresa, nacemos enfermos, y después de muchos años alcanzamos algún grado de normalidad. Algunos, no todos. Pero nacemos enfermos, nos meamos encima, nos cagamos encima, no sabemos comer, no sabemos andar. Los cervatillos nacen más preparados que el ser humano. Entonces, Freud trabaja el mito de Edipo para hablar de lo que le pasa al niño en muy pocos años de vida, esa relación especial con esos seres humanos que no le han dejado morir, porque él solo hubiese muerto, no le dejaron morir, ¿no? Entonces, esa relación afectiva, él toma el mito de Edipo. Pero, cuando escuchan hablar de castración, que se habla con mucha frecuencia, y por eso trae el mito de Edipo, la castración en el ser humano no es una cosa que le tenga que ocurrir en el cuerpo, porque en Sófocles tenía que ocurrirle en el cuerpo, arrancarse los ojos. No, no es necesario arrancarse los ojos para no ver, señores. Bueno, claro, y a veces pasa alguien conocido por nuestro lado y no lo vemos. Entonces, es una cosa que pasa fuera del sujeto, eso de la castración. Ejemplo de castración. El otro no me pertenece. Teresa no me pertenece. Luego no me puede abandonar, porque si no me pertenece, me puedo volver a encontrar con ella. En el delirio creo que el otro me pertenece. Y si le veo marcharse, me vuelvo loco. Y se crean esas relaciones tan insanas. Efectivamente, ¿no? En el niño, durante unos meses, lo único que existe es la madre. Entonces, es la prolongación. Primero la prolongación de la boca, y después es como una prolongación del cordón umbilical. Cordón umbilical que tiene que cortar la madre y que tiene que cortar el niño. Por los dos lados. Y para esa operación es fundamental la presencia de un padre, que no tiene por qué ser el biológico, porque la cultura está llena de padres, ¿no? Que son los padres simbólicos, que son los que verdaderamente nos humanizan, los padres simbólicos. No el pobre padre que teníamos en casa que... Joder, mis amigos siempre tenían un padre mejor que yo, siempre. ¿A usted no les pasó nunca? No, no se trata de ese padre. Entonces, Freud toma el vacío para hablar del mito de Edipo, pero importante, insisto, eso de la castración, esas cosas, no pasan en el cuerpo, pasan fuera del cuerpo. La mirada está fuera del cuerpo, la voz está fuera del cuerpo, y el otro también está fuera de mí. Pero puedo conversar con él, puedo pasear, puedo jugar, puedo trabajar, le puedo ganar, puedo perder con él. ¿Lo puedo someter también? Sí, hay gente que somete al otro, pero está fuera, no nos pertenece. Y no solo Sí, los amigos tienen mejor padres, el mismo hermano también tiene diferente padre, ¿no? Sí, a veces entre los hermanos dicen, porque tu padre anda que... el de ella, porque el suyo... Claro. Yo sí me gustaría, decir unos versos de Juan Hermann, por eso de la utopía, ¿no? Por eso de cómo se entiende, la verdadera poética, ¿no? Entre tantos oficios ejerzo este que no es mío,
como un amo implacable, me obliga a trabajar de día, de noche, con dolor, con amor, bajo la lluvia, en la catástrofe. Cuando se abren los brazos de la ternura o del alma, cuando la enfermedad hunde las manos. A este oficio me obligan los dolores ajenos, las lágrimas, los pañuelos saludadores, las promesas en medio del otoño o del fuego, los besos del encuentro, los besos del adiós. Todo me obliga a trabajar con la palabra, con la sangre. Nunca fui el dueño de mis cenizas, mis versos, rostros oscuros, los escriben como tirar contra la muerte. Simplemente era para... Simplemente. Simplemente. Un aplauso para Juan Gelman. Sí. Qué poema. En Tótem y Tabú, Freud nos habla sobre algunos aspectos comunes entre la vida mental del hombre primitivo y la del neurótico. La relación que hay entre el hombre primitivo, que todavía, claro, no sabe apenas nada y no conoce apenas nada. El animismo, la magia, los encantamientos y la omnipotencia del pensamiento, las actitudes ante la muerte, el complejo de castración, casi se agotan todos los factores que transforman lo angustioso en lo siniestro. Lo siniestro fácilmente se da cuando se desvanecen los límites entre la fantasía y la realidad. Lo que en ella hay de infantil, lo que domina en los neuróticos, en la exageración de la realidad psíquica frente a la realidad material. En el capítulo 4 nos habla ya de la residencia de estudiantes, ya nos habla de la cultura ya en gran medida, ¿no? Ya de la cultura elevada, donde ya estamos más actualizados en el siglo XX, XIX, sí, finales del XIX, XX y XXI. Nos habla de la residencia de estudiantes, que todos habréis hablado y pensado y de todo. De la inspiración de la técnica clausista. Ya sabéis que esta residencia de estudiantes estaba inspirado en la institución libre de enseñanza, alejados de todos aquellos métodos establecidos de la educación tan pegados a la religión y al ostracismo. Pretenden el desarrollo integral de los estudiantes en todas las disciplinas. Hay una extensa recopilación, que yo no voy a decir aquí porque tenéis que comprar el libro. Hay una extensa recopilación de personajes como, en fin, Dalí, que ya he dicho antes, montones, o sea, de poetas, que van a vivir allí entregados pues, a esa educación integral, ¿no? Donde está la música, la poesía, la escena, que ahí sale la barraca de García Lorca. La residencia de estudiantes fue conocido como el ateniense de la cultura en Madrid, desde 1910, me parece, sí. Aquí vinieron los mejores científicos, los mejores pintores, los mejores músicos a la residencia, ¿no? Desde 1910 hasta 1936. Señores sagrados. Pero pasaron filósofos, pensadores. Einstein estuvo... Hay una anécdota de Einstein en la residencia de estudiantes que le preguntaron, maestro, la teoría de la relatividad, y el tipo se puso en la pista, por favor, más sencillito, más sencillito. Y los cuerpos se atraen y se repelen. Ah, he entendido. Pues eso que ha entendido no es la teoría de la relatividad. Paul Valéry, Ferenczi, estuvo en la residencia de estudiantes, bueno, aparte de los típicos Buñuel, Lorca, ¿no? Y lo más importante, dejaron que llegaran las mujeres. Pero eso ya fue en el liceo de mujeres, es decir, que ahí no se mezclaron. La casa de señoritas. Ahí no se mezclaron, había una residencia de estudiantes hombres y estaba el liceo de señoritas, donde ahí también estuvieron pues muchísimas, y efectivamente lo que sí se hacía era pues esa educación integral, ese conocimiento de todo, se daban charlas de todo tipo, en fin, música, todo, escena, lo que ya habíamos hablado, ahí surge la barraca. Entonces, pues claro, eso ya podríamos decir que es la cuarta, es decir, está ya muy pegado todo el capítulo cuarto, se dan nombres que yo no voy a repetir aquí porque claro, ya es decir, es que no procede, porque lo que procede es leerlos aquí, comprar el libro y
En ella sí, bueno, lo que también ya se habla es cómo ya entra el grupo cero, es decir, aquí ya introduce, que ya lo continuará Gloria, como la editorial Grupo Cero ya empieza aquí en Madrid en 1971, creo. 75. Y años más tarde ya procede ya a hacerla y crearla aquí en Alcalá de Henares, ¿verdad? Entonces, aquí pues claro te hablan de todas las obras, todos los títulos que han tenido, tienen 300 títulos diferentes de 50 autores. Menasa es un significante, te habla, claro, ya te empieza a hablar y ya ahí hace todos los congresos que ya Menasa hace. Es un significante, un nombre propio en la historia del psicoanálisis, en la historia de la poesía y tal vez un nombre propiamente del Renacimiento. Se hablaba de los hombres del Renacimiento cuando en realidad sabían de todo, no solamente uno de mis profesores de filosofía decía que hoy en día se sabía mucho de un poco, pero se ignoraba multitud de cosas. Es como ahora con tanta técnica, ¿no? Uno sabe mucho de todo, en fin, en cuanto a técnica, al ratoncito que hacemos por aquí y por allá, y luego a lo mejor no sabe leer un texto, porque ya se han olvidado. Las transmisiones neuronales se van agostando, se van achicando de no usarlas, ¿verdad? Gregorio Marañón decía, médico, el médico que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. ¿Le sorprende? Quiere decir que se necesita saber de más cosas, ¿verdad? Claro, hay tantos, en fin, tantas cuestiones que aprender que a veces podríamos decir solo sé que no sé nada. Bueno. O un poquito de... Sabemos un poquito de algo. Un poquito, ¿no? Un poquito de algo. No, o sea que un poquito de algo. Deciros algo más de esto es dar nombres y nombres y nombres. Es claro, yo creo que sí. Bueno. Porque se habla también del Congreso Antifascista, de cuando ya la Guerra Civil, del Congreso Antifascista, de las mujeres libres, o sea que de todas estas cuestiones se pueden dar que todos los nombres que se quieran, ¿no? El libro que nos ha presentado Teresa, en él trabajo la función poética en el arte y las ciencias. Y tomo, así como tomo a Freud, a Marx, a Freud y a Einstein como tres científicos de los dos últimos siglos que han revolucionado el mundo en el que vivimos, no existiría Internet sin estos tres científicos, Marx, Freud y Einstein. No existiría la máquina herramienta, ¿no? Pues empiezo a hacer cucharas y hay cucharas para mucha gente. No existiría, ¿no? Y en el último siglo, el siglo XX, el último siglo completo, que hay, desde mi punto de vista, tres hitos culturales. No son los únicos, pero para mí, para trabajar la función poética en el arte y la ciencia, hay tres hitos culturales que ocurren en el siglo XX y que los tres transcurren de alguna manera, curiosamente, en España. Aunque no, dos de ellos no nacieron en España, pero transcurren en España. Y fue la residencia de estudiantes, como ha trabajado Teresa, que partía de la institución libre de enseñanza y que es una revolución en el pensamiento de lo que ocurría en aquellos entonces. Funciona hasta 1936, en el que Juan Ramón Jiménez, unos días antes de que termine Juan Ramón Jiménez, da un discurso, poesía política, delante de los señores congresistas, diciéndole que si leyeran algo de poesía, viene, yo la aconsejo que es media página nada más, sí, pero lean algo, ¿no? Que si leyeran poesía los políticos, otras cosas dirían, ¿no? En el Parlamento, que tratarían de otra manera a la humanidad, y tuvieran un pensamiento. Y fue el último discurso que hubo antes de que la residencia de estudiantes dejase de funcionar, fuese prohibida, se acabó.
Después había nacido en 1924 en Francia el surrealismo. Más que un movimiento, era un grupo de... Había muchos médicos, poetas, fundamentalmente, y jugaban con las palabras, se permitían una imaginación, una libertad, ¿no? André Breton, el fundador, decía, por ejemplo, interesante, lo que Shakespeare era surrealista. Miren, Breton, ¿no? 1900 y pico, decía, Shakespeare era surrealista. ¿Por qué? Porque trabaja una serie de... se deja llevar por la imaginación, por la fantasía, por la libertad, por jugar con las palabras, ¿no? Pero es curioso que eso ya se estaba haciendo en la residencia de estudiantes. Dalí, Buñuel, ¿no? Ya lo estaban haciendo con la pintura, con la música. Por eso que llegó el surrealismo a España y se instaló, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que el que escribió el manifiesto del surrealismo fue André Breton. Sí. Es el fundador, y eso hay que, ¿no? El que articuló teóricamente esa manera de pensar. Llegó la guerra civil, 1936, y eso desaparece. Yo hago un pequeño recorrido hasta el año 1975, en el que llega a España el Grupo Cero. No es el único movimiento científico-cultural que llega a España, pero sí uno que yo conozca, uno de los pocos que se instaló y permanece en la actualidad. Ha cumplido 50 años de su fundación, 40 años de su escuela en España. Entonces, ¿y por qué rescato al Grupo Cero? Porque yo soy del Grupo Cero, pues... No, yo voy a los libros, voy a los textos, voy a leer, ¿no? Entonces lo que encuentro es que cuando Menasa llega a España y pregunta por los poetas, él era poeta, decía, ¿aquí los poetas? No, aquí no hay poetas, aquí a los poetas los exiliamos o los matamos, como se había hecho hasta 1975 en un periodo de tiempo. Y revistas, revistas había a principios del siglo, pero era la revista literaria, una cosa muy rara. Entonces, el Grupo Cero empezó a publicar revistas de difusión gratuita y empezó a dar recitales de poesía. ¿Y qué fue lo que ocurría? Que el 80% del auditorio eran mujeres deseosas de ser escuchadas. Deseosas de ser escuchadas. Deseosas de ser porque escuchadas. No se las escuchaba. Porque el pensamiento patriarcal que ha invadido y sigue invadiendo nuestra sociedad margina a las mujeres. A unas más que a otras, unas han evolucionado y se han salido de ese esquema. Claro. Bueno, pues aquí efectivamente ya se empieza a hablar también, o sea, un poco de la biografía. Aquí tú terminas con la biografía de Menasa, de cómo llega, ¿verdad?, aquí a Madrid, que se exilia. Me imagino que se exilia por motivos políticos también, porque allí hay una dictadura. Decide exiliarse y aquí es cuando funda, ¿no? Da ese salto al charco, como yo suelo decir muchas veces, salta al charco, y entonces empieza a fundar. Dice, funda en Madrid en 1981 la Escuela de Psicoanálisis y Poesía. Y a través de ahí, bueno, luego ya es una breve biografía de su persona, ¿no? De cómo nace, de cómo pone su dinero, el poco dinero que tiene. Es decir, una persona altruista a favor de lo que él considera que debe de hacer, de su creación, por así decirlo, y pone, en fin, todo eso hay que agradecerle, ¿no? Todo eso, ese afán por mantener el proyecto que aún perdure mientras tenga seguidores. Unos mueren, unos hombres mueren y otros pueden seguirles, ¿no? Hombres y mujeres. Bueno, entonces, ahí ya yo creo que... De hecho, el libro está dedicado a los 50 años. El libro se publicó en el 2021, se cumplían 50 años de la fundación del movimiento científico-cultural del Grupo Cero, 50 años en el 2021, y 40 años de la fundación de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía del Grupo Cero en Madrid. Y yo he dedicado el libro a estos dos hechos culturales que me... 300 títulos, son muchos títulos, ¿eh? La editorial tiene más de 300 títulos publicados, ya algunos autores muertos, porque todos contamos en tantos años, alguno, pero quedó su obra, ¿no?
Cuando no hallamos, seremos lo escrito, dice el poeta, que era su obra. Pero sí, impresiona. A mí Sí, también, impresiona. yo cuando fui a hacerla... Yo que no lo sabía porque, claro, os conozco hace poco y Yo conozco vuestros cuando fui libros. al catálogo de la 300 editorial, libros. porque estaba recopilando datos, yo tampoco sabía. Empecé a sumar y a mí también me sorprendió. Lo hablé con la gerente de la editorial, que tampoco conocía el dato, porque uno trabaja y a veces mira para atrás y dice, ostras. Bueno, Gloria, deseosos de escucharla. Bueno, pues después de escuchar a Teresa, Esto escuchamos a ti, después de escuchar a Teresa y a Carlos, pues escucha. intentar que sea tan ameno como lo ha hecho ella, por lo menos. Entonces, pues bueno, saludar a todos, agradecidos de que vengáis y que estéis aquí escuchándonos, ¿vale? A mí me ha tocado Poetas Médicos del Alma. Es un libro que, bueno, tiene 7 capítulos y que son conferencias y ponencias de Carlos Fernández, que ha realizado por varios sitios. Y leyendo el libro, pues en cada ponencia o cada conferencia me daba no para una presentación, sino para una de cada uno. 2 seminarios tenemos ya. Apúntense. Y ha sido complicado hacer una síntesis de todo. Entonces, bueno, pues... Usted también recomienda que se compren el libro y se lo lean en casa. Sí. Tengo 2 vendedoras de... Es que además, si yo hubiera empezado a dar todos los nombres, pues entonces hubiera aburrido un poquito también, ¿no? O sea, aquí a los presentes, a las presentes. Ya, bueno, pero Entonces... es ameno, no es como de esos que tienen paja y que quitarías la mitad. No, es que es todo... es escueto a pesar del, Sí. del tema. Es conciso, o sea, que Pero no... conciso. Yo he dicho O que sea, no no es tenía nada de pesado. caja, no tenía... Han coincidido en eso. No es pesado. Entonces, Yo les decía a las presentadoras, el libro se ha publicado hace 4 o 5 meses, me parece, o 7. Yo no he podido todavía leer ninguno de los 2 libros. No he podido leerlos. Pero te ha quedado bien, ¿eh? Que te ha quedado muy bien, ¿eh? Entonces, bueno, pues voy a ver qué tal. Pues muy bien. Entonces, bueno, empiezo diciendo que es un honor para mí la oportunidad que me ofrece Carlos Fernández de presentar el libro Poetas Médicos del Alma, primero porque para mí es un reto presentar un libro de esta categoría. Todavía poesía me puedo defender, pero esto me estreno aquí, espero no defraudar. Y bueno, y decir que, bueno, hoy se podría decir que traemos por una parte al médico, el doctor, ¿no? Y por otra al poeta. Él es médico y también es poeta. Ambos se articulan en este libro. La ciencia y la poesía van de la mano en esta ocasión. Y a medida que se va viendo en el libro se suman otros nombres importantes, como los que ha nombrado Teresa y muchos más. Tanto en la ciencia como en la poesía y también el arte, la cultura, la salud y la educación. El libro expone varias conferencias y ponencias de Carlos Fernández como poeta, médico, psicoanalista, educador, enlazando la escucha en todas esas facetas, llevando la función poética en el pensamiento inconsciente de la pintura, la música, el teatro, la investigación y la cultura. Un momentito. Bueno, empieza el capítulo primero diciendo, tomo una frase, la poesía es la voz del pueblo y cada poema, cual célula humana, produce el tiempo de la interlocución. Si leemos la historia, vemos que está escrita por los vencedores. Vale. Carlos Fernández nos lo recuerda a través del libro. Pero si nos dejamos llevar por la escucha, lo que aparece es la voz no escrita, pero la voz del pueblo, clamando paz, educación, salud, amor, trabajo,
deseo. Incluso la otra cara de la moneda, la de los no vencedores. Ahí donde aparece la voz poética, donde la verdadera historia está escrita por los pueblos y los poetas. Perdón, Aina tiene que hacer alguna foto, me calé, porque si no, no se va a creer ella que ha escrito estas cosas. Va a pensar que se las he escrito yo. Hagan una foto y digan, sí, mira, que tenemos retratado. Muy bien, Gloria. Un libro, concretamente, este ensayo nos muestra que no estamos solos. ¿Vale? Entre líneas conversamos con otros que leyeron y escribieron antes. Amamos como está escrito y vivimos porque existe el deseo. El deseo nos empuja hacia el futuro, llegar a una meta, a un trabajo, a un libro, un viaje, un proyecto, todo eso que despierta el latido inconsciente del deseo. En este capítulo se hace acompañar de 3 hermosos poemas y grandes autores y profesionales de la salud y la ciencia, comprobando cómo la escucha poética está latente en cada diagnóstico y cada valoración. En los siguientes capítulos el autor nos lleva de viaje por diferentes estadios. Perdón, esto es importante, gracias por traer ese tema. Yo recomiendo, vivimos en una ciudad universitaria, Alcalá de Henares, entonces vienen muchos estudiantes de medicina a veces a consultar, a preguntar. Entonces yo les recomiendo que lean poesía, aparte de fisiología y bioquímica y anatomía patológica, ¿no? Pero que lean poesía, sobre todo antes de los exámenes. ¿Por qué? Porque la poesía antes del examen te ayuda a capitalizar lo estudiado. No que no estudio, leo poema y me voy al examen y apruebo. No, si tú estudias y antes del examen, en lugar de estar 20 minutos, como todos hemos estado, repasando, corriendo los títulos, no, dedica esos 20 minutos a leer poesía. Porque te va a ayudar a desrealizarte y capitalizar lo trabajado previamente. Y funciona. A los profesores, que también es una ciudad donde hay un montón de colegios, cuando vienen a consultar, es que los chavales que están inquietos, es que los padres, es que nos tiramos 10, 15 minutos, cállate, siéntate. Yo les aconsejo a los profesores que lean en voz alta un poema o una escena de una obrita de teatro o unos párrafos de un cuento, que lean en voz alta delante de los alumnos. Y parece como magia. Después vienen y me cuentan, oye, se quedaron atentos. Claro, porque le das la función poética, le das a alguien deseante, el profesor deseante. Todos los presentes en la sala, y continúa Gloria, todos los presentes en la sala recuerdan el nombre como mínimo de algún profesor que han tenido. Todos. Y si hay alguien que no recuerde el nombre de un profesor que ha tenido, que levante la mano. ¿Usted ha levantado la mano? No. Ah, profesora. ¿Por qué? Porque hubo alguien que nos transmitió el deseo. Aunque fuera muy exigente, aunque nunca me aprobara, aunque me pusiera 10, no interesa. Pero fue alguien que me transmitió el deseo. Entonces, si el docente transmite el deseo a los alumnos escuchan. Esa es una labor de la función poética. Tanto en la salud, para los médicos, que deberían, para poder escuchar a los pacientes mejor, deberían leer más poesía y escucharían mejor a los pacientes, como para los profesores cuando están con los alumnos. Perdón. Bueno. Perdón, Carlos, yo recuerdo el nombre de una profesora por lo terrible. No importa, pero porque en usted tiene que haber algo terrible. Claro, claro, es que a veces tenemos que aprender lo malo o lo que no se hay que hacer, hay que aprenderlo también de otro. Y nos hace un bien aprender lo que no hay que hacer. Nos hace un bien infinito. No que todo lo que tenemos que aprender es lo bueno, lo bonito, lo lógico, lo cuadricular. No. A veces tenemos que aprender. Entonces, una profesora queda terrible.
Por ejemplo, ella diría, como esta, yo lo voy a hacer. Mira qué límite, como esta, ni hablar. Mira qué límite lo que aprendí. Y recuerdo el nombre. Y lo transmitía terrible y bien terrible, lo debía transmitir, claro, transmitía eso, ¿no? Porque el deseo no tiene objeto, da igual que sea amor, odio, miedo, el deseo no tiene objeto. Al deseo lo que le interesa es caminar, desear. Y lo que se desean son deseos. Cuando me encuentro con alguien deseante, presto atención, me gusta. Cuando veo una película en la que se transmiten, yo me quedo viendo la película. Por eso que no todas las películas son cine, porque hay muchas películas que no transmiten. No todo poema es poesía, hay poemas que no transmiten. ¿Y qué es lo que se transmite? El deseo. El deseo, fundamental. Pues seguimos. En los siguientes capítulos, el autor nos lleva de viaje por diferentes estadios y afinidades, incluso al otro lado del océano. Tomando un poema de Miguel Óscar Menasa, nos acerca al cuerpo del goce, interpretando que nadie ni nada obliga a nadie a gozar, excepto el superior. Claro, el superior, les explico lo que es. Digo, porque se van a encontrar con términos que son científicos, pero ¿cómo hago para llamar a la válvula esa que es la mitral? La tengo que llamar mitral. Es un tecnicismo. ¿Cómo hago para hablar de la válvula mitral si no la llamo válvula mitral? ¿No? Que llama aleteo de mariposas entre las aurículas y los ventrículos, deslizando la sangre para las piernas que adornan tu caminar, diría el poeta. Entonces, el superyo, en pocos años de vida tenemos que vivir siglos de humanidad. Tenemos que aprender todo, pero muy poquitos años de vida. 5, 6, 7 años ya tenemos todas las semillas del todo. 5, 6, 7. Ya tenemos las semillas del todo. Que las vamos desarrollando hasta la pubertad, hasta que acontece esa metamorfosis, hasta que la ley dice mayor de edad. Puede conducir un vehículo, puede votar. Si haces una travesura no va a ir a tu padre, el que vas a ir vas a ser tú. Porque antes siempre para el padre, ¿no? Para que toca, ya eres mayor de edad, ¿no? Hasta que llega un límite, una ley. Y después, en muy pocos años de edad, muy pocos años tenemos que aprender un montón de cosas. Y después tenemos que aprender a vivir con eso que hemos aprendido. ¿Que se puede transformar, se puede corregir, se puede matizar, se puede pulir? Sí, claro que se puede. ¿Cómo se va a poder? ¿Cómo se va a poder? Sí, yo era un analfabeto funcional y aquí en el Estado parece que hablo correctamente. Claro que se puede, con muchísimo trabajo. Con muchísimo trabajo. Que la inspiración te llegue trabajando. Picasso, efectivamente. Que la inspiración te llegue trabajando. Pues le preguntaron, ¿usted cuando dónde va y pinta? No, siempre me pilla a trabajar. Yo estoy de acuerdo que todo se aprende, pero me chocó mucho en el libro el blanco, que es necesario hasta aprender a mentir. Sí, claro. El niño que no sabe mentir, que tiene 7, 8 años y no sabe mentir, hay que llevarle al especialista a los padres. Que es un proceso de simbolización que Fundamental. muestra que ha capturado lo sexual. Claro, fundamental. El niño tiene que aprender a mentir, por supuesto. Es una función psíquica. La mentira es una función psíquica. ¿Cómo no voy a saber mentir? Tengo que aprender a mentir. Otra cosa es engañar. Eso es otra cosa. Pero mentir, tengo que aprender a mentir. Es necesario. Como tengo que aprender a sumar y tengo que aprender a dividir. Es necesario. A veces no hay más remedio que mentir. A veces lo más humano y lo más civilizado es mentir. Ahora engañar es otra cosa. Engañar es otra cosa. Yo lo he dicho. Claro. Porque engañar es sabiendo que estás mintiendo. Claro. Estás mintiendo. Quiero perjudicar a un tercero, quiero hacer daño a otro. ¿No? Pero en la mentira patológica, mentir por mentir. Mentir Eso es una patología, compulsivamente. La repetición, el delirio, la locura es la repetición de un único acto. Una obsesión. Entonces, un único acto. Y lo repito, esa es la locura. Entonces, siempre miento. Bueno,
te lo digo al revés. Siempre digo la verdad, siempre digo, es que fulanito es insoportable, es que siempre, yo no tengo filtros, yo siempre digo algo, siempre digo algo, siempre digo algo. Es una patología, es un delirio, es una enfermedad psíquica. Cuando la personalidad, las posibilidades que tenemos es un abanico amplio en el que puedo utilizar el sarcasmo, la ironía, el chiste, el humor, el silencio, el desprecio. ¿Por qué? Cierro el abanico y me abanico con el abanico encerrado, con una sola varilla. Solo mentir, eso es lo patológico. No que la mentira sea patológica. La repetición del mismo acto, mantenido, venga. En lugar de jugarse, desplegarse, transformarse, modificarse. Bueno, besar a una mujer siempre de la misma manera, no te quiere ni ver. Sí, claro, siempre el mismo. No. Insoportable. ¿Ha levantado la mano? Sí. De ese aprendizaje de la vida que dices que hay, ¿no? Te enseñan unos límites y unas pautas, de una crítica o de un insulto, ¿también se puede aprender? Claro, debemos. Sí. Claro, debemos aprender. A mí me enseñaron, yo lo que está en los libros son cosas que yo he leído en los libros. Yo no me he inventado nada. He jugado y articulado, alguna frasecita se me ha ocurrido no sé a quién, y como estaba yo allí, la he escrito. Porque la poesía te dicta, te dice cosas. Yo a veces después escribía y después leía lo que había escrito y dije, ¡hostias! Hay cosas incluso que hasta me gustaban. Digo, coño, ¿lo he escrito yo eso? No, no lo he escrito yo. Lo ha escrito la poesía. Me pidió prestada la mano, yo se la di y ahí se escribió. Luego lleva mi nombre, tengo derecho a que lleve mi nombre. Carlos, ¿qué te hizo, llegar a la poesía? ¿Qué fue lo que te llevó a ella? Me imagino que con 6 o 7 años debía tener, le escribí un poema, un solo poema a mi mamá. A mamá la quiero, uno. Y nunca más escribí nada. Nunca más, hasta que llegué a leer, sí. Hasta que yo llegué a comencé mi análisis. Comencé mi análisis, mi formación y participo en un congreso. Esto ya lo he contado alguna vez, pero luego lo vuelvo a contar, digo, porque llego a un congreso internacional. La primera vez que yo me presentaba a un congreso internacional en la escuela, y los comensales, unos 20, 25, después de terminar el congreso nos vamos a comer todos juntos. Después de la comida aparece un libro de poesía. Entonces un comensal coge el libro de poesía, lee en voz alta y se lo pasa al de al lado. Y a su vez, cuando llegó el libro de poesía a mí, yo lo pasé al otro, sin leer, dije, es que yo no leo poesía, que era verdad, yo no leo poesía. Y entonces el doctor Menasa me animó, doctor, lea, leí. Y después de leer le pregunté, doctor, ¿cómo he leído? Y él me respondió, como Tarzán. Les está hablando, el que estaba allí ya era licenciado en medicina, ya algún libro se habría leído, por algún lugar habría pasado, ¿no? Pero la poesía para mí es la que me enseñaban en el bachiller, que era muy aburrida, con 100 canciones por banda, y la tenías que aprender de memoria. Y los sonetos, A, B, B, A, era muy aburrida. No teníamos un profesor que transmitiera la poesía. Cuando yo descubro la poesía, que la descubro en la escuela, entonces digo, no, yo quiero de esto. Y así descubro la poesía. Y empiezo a leer y empiezo a escribir y me apunto a un taller. Y desde entonces, así descubro yo la poesía. ¿Y viajamos a Buenos Aires? Adelante. Viajando. Sí, porque hablando de poesía y ya entramos en la fantasía y todo esto, viajando a Buenos Aires se hace acompañar de 5 personajes de la ciencia y la poesía, exultando la sublimación de la fantasía
en el goce de escribir y definiendo el juego como el factor importante en la función poética. Para discernir entre el juego y la fantasía, al decir que poetizar no es más que jugar y no fantasear. Voy a leer un párrafo del libro. Por favor. Donde dice: ¿es posible no fantasear? ¿En qué se diferencian juego y fantasía? Lo fundamental entre el juego y la fantasía es que para fantasear no se necesita realidad. Por lo tanto, cada vez que fantaseo, soy un ser aislado que inventa una realidad nueva que no existe y que no tiene nada que ver con la realidad. Pues, pone un ejemplo, ¿no? Un niño cuando juega siempre toma un elemento de la realidad para jugar. Toma una escoba y sube a caballito con ella y como si fuera un caballo. Entonces cuando se le dice que le dé de comer al caballo, el niño dice que es una escoba. El niño toma la escoba, fantasea con ella. Los niños tienen tanta inteligencia como sabiduría tienen los ancianos. Y a los dos, tanto a los niños como a los ancianos, los solemos maltratar. Y luego más adelante hago un contexto de: sin trabajo no hay escritura y no hay poema sin función poética. Es decir, la escritura es el efecto de haber procesado una lectura y esto es un hecho de escritura. Entonces, bueno, he tomado varios textos del libro por hacer una síntesis pequeña, porque es que la verdad es que te da esto para estar aquí horas y horas y horas. La biblioteca Sierra Landavia nos ha pedido que 9 menos cuarto más o menos salgamos. Entonces nos quedan 15 o 20 minutos. En Buenos Aires pues nos dejó la fantasía, la sublimación, la diferencia del juego y la poesía y la función poética. Y nos vamos a Cuba. En Cuba deposita y recoge a su vez las diferencias entre el humor, lo cómico y el chiste. Nos dice que el chiste se ahorra un gasto psíquico de una represión, lo cómico una representación y el humor un sentimiento. Y esto nos pasa mucho, ¿no? a todos, en momentos a lo mejor como ahora, que hacemos chistes de lo que pasa, de algún drama, es una manera como de aliviarte, ¿no? Nos aliviamos un poco, igual que cuando hace 2 años, cuando la pandemia, pues vienen a mandar chistes por WhatsApp, que era la manera que teníamos de vernos y de comunicarnos y de alguna manera siempre se cuentan chistes, en los funerales siempre se cuentan chistes. Y de alguna manera eso se ayuda al dolor, ¿no? A que el dolor no sea tan fuerte y nos haga tanto daño y nos hace tan mal. Entonces, pero claro, hay una diferencia entre el chiste, lo cómico y el humor, ¿vale? Porque a veces el chiste también se utiliza para criticar o para tirar. Podemos utilizar el chiste, claro. En cada chiste también. A veces también. Evidentemente. Y bueno, lo mismo digo, de ese capítulo se pueden estar hablando horas y horas. Entonces, bueno, el libro es muy interesante. Yo lo he leído y de verdad que no sé yo qué decir. Bueno, y de su paso por las aulas, que también ha pasado por las aulas, va dejando diversas nociones sobre el enseñar y aprender, haciendo un psicoanálisis del estudio, la reiteración en la educación, la escucha en el aprendizaje, leer, olvidar y volver a leer, la felicidad a través del camino del trabajo, el crecimiento en la función poética, inteligencia emocional y el talento. De todo ese capítulo que es intenso y podríamos, bueno, lo que he dicho.
recojo una parte, que es la parte última, donde dice: mantener ciertos pensamientos inalterables desde la infancia no es malo ni bueno. El problema es cuando no somos capaces de sumar nuevos pensamientos que conversen, maticen, eduquen o transformen a los infantiles pensamientos que además hemos heredado de miles de años. Ejemplo de ello son los pensamientos mágico-animistas de los pueblos primitivos, que le atribuían a todo lo que les rodeaba el carácter de tabú o le imputaban paternidad al cielo y la tierra. Pensamientos superados siglos después por la aparición del primer símbolo del pensamiento religioso: Dios, donde puede existir algo aunque no sea visible para los ojos de la cara, y posteriormente con la aparición del pensamiento científico y el número natural que posibilitó el advenimiento de nuevos símbolos. Esto, la educación empieza desde que uno nace o antes. Nos piensan antes de nacer. Nos piensan antes. Antes de nacer ya somos pensados. Le vamos a llamar, pues se va a hacer, pues este va a heredar la empresa. Antes de nacer ya somos pensados. Lo que pasa es que nos nacen, no nacemos. Cuando caemos por el canal del parto, nos nacen. Nacemos un tiempo después en brazos del lenguaje. ¿Se puede decir que nacemos más de una vez? Sí, claro. Bueno, hay gente que dice, uy, he nacido de nuevo. Hay personas que, sí, claro. Pero nacemos, pero esto al animal no le ocurre. El animal nacido una vez. Tiene instinto, hay instinto. El ser humano también pertenece a una especie, también es vertebrado, también formamos parte de la escala de los vertebrados. Somos mamíferos. De los mamíferos. Entonces, hay instinto porque te voy a enseñar una cosa muy interesante. Nos diferenciamos de los animales, pero lo animal sigue estando en el ser humano. No, claro, efectivamente. No que tenemos que comportarnos como animales, pero el animal está... ¿Quién de ustedes alguna vez ha cogido? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Ese tiene instinto, el animal tiene instinto. No tiene lenguaje, tiene comunicación. Hay fuego y aúlla avisando a la manada. Encuentra comida y pía o mueve las alas avisando que hay comida. Tiene instinto, ¿no? Pero no tiene saber. No sabe borrar sus huellas. Puede caminar al contrario para despistar al lobo, pero no puede borrar sus huellas. El ser humano puede borrar sus huellas. El ser humano puede borrar sus huellas. Claro. El niño puede hacer que es lo primero que hacen, con un palito en la arena, hacen su X, su firma, diferente, ¿no? Y se borra, y la vuelve a hacer otra vez. Y la borra, y la vuelve a hacer otra vez. Entonces, el ser humano lo que tiene es saber, tiene pulsión, que es una cosa diferente al instinto. La pulsión, a veces sé que como más de lo que debería comer, que hago el amor con que no sería conveniente hacer el amor, que voy al examen sin estudiar todo lo que tenía que haber estudiado, o que renuncio a salir con los amigos porque tengo un examen. Estudio, que voy a dedicar una hora todos los días a pintar, y pinta, que voy a intentar sacar adelante mi trabajo, y saca adelante su trabajo. Eso también es necesario, eso el animal no lo sabe. Pero el ser humano nace enfermo, está tocado por el lenguaje, esa es su gran enfermedad, y no es capaz, y quedan tres instintos animales, inconscientes deben quedar, pero son tres que quedan de los que no nos podemos deshacer. En todo ser humano hay un instinto canibalístico, me quiero comer al otro,
quiero poseer al otro, o quiero destruir al otro. A los niños a veces les digo, ¡ay, me lo comería! Es un instinto que hay, ¿no? Hay un instinto homicida en el ser humano, porque hubo un momento en el que no existía el derecho, existía la fuerza muscular, la fuerza del que tenía más. Ese era el dueño de todo. Después empezaron a haber herramientas. ¿Y quién era el que mejor manejaba la herramienta o el que la tenía más larga? ¿No? Pues seguía estando el poder de la fuerza, ¿no? Hasta que se instaló el derecho, que dijeron, no, mira, la única manera de derrotar a esta gente tan bruta es que nos unamos y entre varios podemos. ¿No? Hay una carta de Einstein a Freud preguntándole a Einstein el porqué de la guerra, por qué el ser humano necesita hacer guerra, siempre va a ser así. Y recuerdo que esta pregunta me la hicieron en la Facultad de Filosofía y Letras, sí, un alumno, y la conferencia fue en el 2006, lo recuerdo porque se cumplía 150 años el nacimiento de Sigmund Freud, por eso lo recuerdo. Entonces, en el 2006 un alumno dice, según la UNESCO, en la actualidad hay 20 guerras en el mundo, a nivel nacional o internacional. 20 guerras en el 2006 había en todo el mundo. Ahora el número no lo sé, pero seguirá habiendo guerras en alguna parte del mundo. El ser humano, ¿no? Y Freud, les invito a que lean la carta, yo no se la pienso leer, explica el porqué, ¿no? El porqué el ser humano una y otra vez vuelve a cometer esa cosa terrible. Entonces, hay instintos hostiles en el ser humano, homicidas, que tienen que ser inconscientes. Hay instintos canibalísticos, quiero poseer al otro, y hay instintos edípicos, incestuosos, claro. Quiero hacer el amor con... No. Puedes hacer el amor, pim, pim, pim... No. Si no acepto ese no, no puedo relacionarme con ningún ser humano. Por no aceptar ese no. Hay gente que acepta ese no, está bien, mi madre no me pertenece, pero el resto de mujeres, espérate, ¿no? Pero tienes que aceptar ese no. Hay gente que no, que conoce a mujeres y las compara con su madre. Para acostarse con su madre, entonces maltrata. No se está acostando con una mujer, no está relacionándose con una mujer, no está conociendo a una mujer, no está conversando con una mujer. A la mujer le pasa peor, porque le pasa lo mismo con la madre y además también le tiene que pasar con el padre. Que tengo que decir que no para que haya otros hombres. Muy complejo, es muy complejo. Entonces, estos instintos quedan reprimidos, se hacen inconscientes en el ser humano, pero quedan vivos, quedan latentes. Carlos, ¿existe todavía en nosotros el cerebro rectilíneo de reptil? Es que hay muchos, yo he leído algunos libros sobre este aspecto, El mono desnudo y alguno más, en que todavía conservamos el cerebro de reptil, es decir, ese animal que... ¿Cómo lo valoras? Lo importante, no lo sé, pero lo importante es que somos así de esa manera, no por el cerebro que tenemos, por el lenguaje, no es por el cerebro. Desde hace pocos años se ha descubierto que la demencia, Alzheimer, tiene unas placas en neurofibrillas en el cerebro, en el lóbulo temporal. Bueno, se han hecho anatomías patológicas del cerebro de gente que estaba demente y el cerebro no estaba lesionado. Pero se han hecho autopsias de personas brillantísimas y tenían el cerebro como si tuviese... Pero no tenía demencia, pero esta mujer nunca tuvo demencia. No. La cuestión está en el lenguaje, no está en el cerebro. No. El cerebro es el soporte en el que se representa, o uno de los soportes donde se representa la vida anímica. No. El cerebro, sin cerebro no podemos vivir. Sin cerebro, si me cortan no puedo hablar. No podemos vivir. Pero es el soporte, es el escenario donde se representa la vida psíquica que siempre se transmite a través del lenguaje. Y cuando no había escritura,
existían los trovadores y los juglares que se aprendían cosas de memoria que iban de pueblo en pueblo contando. Y el señor alcalde, y se aprendía de memoria, hasta la admisión de poesía, lenguaje. En España hoy, afortunadamente, la posibilidad de saber leer y escribir, en este siglo, digo, está al alcance de casi todo el mundo. Pero a pesar de que en el siglo XXI, en España, la posibilidad de aprender a leer y a escribir o estar escolarizado está al alcance de un 90% de la población, por no decir un 100%, hay un 50% de la población que a lo largo de un año no lee nunca un solo libro. Pasa un año entero y no ha leído ni un solo libro. Es decir, hay un analfabetismo funcional en la población del que somos víctimas, no somos culpables, somos víctimas. Es decir, nos tendrían que permitir, educar, para que nos acercásemos a... 15 euros cuesta el libro. ¿Qué regalo le darían ustedes a algún amigo por 15 euros? Sí, puedo comprarle 3 paquetes de tabaco. Le puedo comprar... No, hay bolsillos de estos pequeñitos que te cuestan 15 euros. Sí, es verdad. El problema es cuando te regalan un libro y en uno de los... Agradezco a mis compañeros, porque mis compañeros siempre me regalaban libros. Yo era muy bruto y siempre me regalaban libros. Nacho, espabilate, a ver si te civilizas un poco, Carlos. Me regalaban libros. Entonces yo dedico alguna historia con los compañeros en la que hago un cuentecito entre los libros y los amigos, que vienen a ser lo mismo, porque los libros son amigos. Sí, dialogas con ellos continuamente. Claro. Y los compañeros, los amigos, te regalan libros. Entonces, hay una conversación ahí muy linda. Bueno, ¿iba usted a...? Bueno, una pregunta que aparece en el libro, referente a la educación, que le dice, los primeros años de vida son fundamentales en la educación, y bueno, que el despliegue, ¿no? Donde dice que en los primeros años de vida solo hay una función en el bebé, que la función materna, bueno, lo sabemos todos y así. En pocos años pasamos de una sexualidad infantil de total dependencia a una fase de latencia donde las nociones juegan entre sí hasta la pubertad, donde se articulan los conceptos de vida, muerte, la sexualidad, los valores sociales y por ley aún no alcanzamos la mayoría de edad. Bueno, más adelante lo que me llama la atención es esto que dice, es un error frecuente en los médicos, los profesores, los políticos, los periodistas, confundir la sexualidad humana con la genitalidad animal. Sí, muy frecuente. Bueno, y entonces estamos hablando de la educación. Sí, es que yo recomendaría que todas las facultades de medicina del mundo hubiese un taller de escritura para los estudiantes de medicina. Pero no solo en la universidad, también más abajo. En la facultad porque fui a la facultad de medicina y conozco un poco. Yo recomendaría que todas las facultades del mundo, no va a pasar, no va a pasar. No. Porque darle a un médico el poder de declarar recién nacido vivo o causa de la muerte, mire qué poder le dan al médico. El médico tiene la firma para decir recién nacido vivo. O decir causa de la muerte. Mire qué poder. Si encima de ese poder que tienen los médicos los ayudamos a pensar, tendríamos una medicina de primera. ¿Y cómo podemos ayudarles a pensar? Si tienen talleres de poesía para que ellos leyeran poesía, una metodológica, pensamiento. Voy a tratar humanos, espérate, que voy a tratar humanos que sufren, que les pasa como a mí. Que entonces esto puede ser, que la muerte, que el amor. Porque el concepto de muerte y el concepto de sexualidad son los dos últimos conceptos que el ser humano aprende a articular. Es lo que más le cuesta articular. El concepto de muerte y el concepto de sexualidad. Y más adelante, ya hablando un poquito de todo esto... Nos quedan 4 minutos.
Bueno, pues nada, paso. No, por favor, son suyos. Bueno, más adelante dice, entonces el racismo, el machismo y otras formas de maltrato en las aulas Sí. son muestras de intolerancia ante las diferencias. Bueno, yo escucho muchas veces, cuando hablando del maltrato, ¿no?, que se hace a la mujer, sobre todo, enseñas a la mujer a defenderse del hombre, trucos para defenderte. ¿Y no enseñamos al hombre a respetar a la mujer? No. Pues no debería ser eso. No. Hemos aprendido mucho en los últimos 2 siglos. Mire, 20 y tantas personas un viernes que podían estar cenando, tomando copas, en el cine.